Comenzamos el año nuevo con el deseo de ordenar nuestra vida según el proyecto de Dios. Y por eso queremos escucharle, queremos saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Y uno de los lugares privilegiados para escuchar a Dios es la Sagrada Escritura. La Iglesia nos invita a encontrar fuerza, alimento en la palabra de Dios. Nos la ofrece a diario en la liturgia, particularmente en la misa dominical. Y nosotros, con el deseo de ir al ritmo de nuestra Madre la Iglesia, nos detenemos a escuchar la palabra de Dios, a meditarla, a reflexionarla, en lo personal y en comunidad, y luego llevarla a la vida. En estas cápsulas semanales les ofrezco primero la lectura del Evangelio dominical, y luego un comentario al texto evangélico. Nuestra tendencia natural al leer el Evangelio es ir de inmediato a la aplicación práctica. Leemos el texto y ya nos estamos preguntando, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo aplica esto en mi vida? Pero antes de pasar a la práctica es necesario estar seguros de que estamos comprendiendo bien la palabra de Dios. Por tanto, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué dice el texto? ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo debo entender este mensaje? Esto requiere una cierta cultura bíblica que se va adquiriendo por el estudio, por la meditación continua. Y por eso les ofrecemos un comentario hecho por Karen Lorenzo, que busca responder a estas preguntas. No es un comentario exhaustivo a todos los elementos del texto, normalmente se toma algún aspecto. Habiéndolo escuchado, ustedes pueden ir luego a leer otros comentarios, estudiar el texto bíblico por su cuenta. Hecho lo cual, ya tienen una base para la propia meditación y luego la aplicación a la vida. Es decir, sabiendo lo que el texto dice, podremos ya preguntarnos, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo ilumina mi vida? ¿Qué tengo que cambiar para seguir esta enseñanza, este ejemplo del Señor? Y como digo, este es un trabajo que se hace en la oración personal y en la reflexión en grupo en el encuentro con Cristo. Tenemos, por tanto, primero, la lectura del texto evangélico. Segundo, la comprensión de la palabra de Dios. Tercero, la oración y reflexión de la palabra de Dios en la oración personal y en comunidad. De esa manera, a la escucha de la palabra, bajo la acción del Espíritu Santo en nuestra vida personal, con la ayuda de la comunidad en el encuentro con Cristo, poco a poco iremos modelando nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En cada cápsula semanal, después de este comentario del Evangelio, encontrarán también una instrucción sencilla sobre la palabra de Dios en cuanto tal. Lo hacemos de la mano de la exhortación postsinodal del Papa Benedicto XVI, titulada Verbum Domini, que significa Palabra de Dios. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 3, versículos 13 a 17. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, «¿Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí?» Jesús le contestó, «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una luz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Muy buenos días a todos. De todo corazón les deseo un muy feliz año nuevo, lleno de mucha palabra de Dios. Me parece increíble que podamos empezar este año con específicamente este pasaje, Mateo 3, del 13 al 17, que es el bautismo de nuestro Señor Jesús en el río Jordán.
Es el principio de su ministerio público. Vamos a empezar con Jesús el ministerio público. Este año podemos comprometernos a avanzar en nuestro propio ministerio, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y entonces vamos a analizar este pasaje a fondo, de corazón, para poder empezar el año con esta pasión con la que el Señor empieza su ministerio público. Vamos, por supuesto, a retroceder al Antiguo Testamento y vamos a ver todas las veces, o algunas de las veces, en las que el Señor ordena a su pueblo una inmersión en el agua. Vamos a empezar, por supuesto, la más común, Noé, que Dios Padre a través del agua purifica a la sociedad del pecado en el que estaba sumergido. En la generación de Noé, el pueblo de Dios estaba perdido, en su mayoría en pecados carnales, en pecados del cuerpo, y es en este momento cuando el Señor dice, me arrepiento de haberlos hecho, es necesario una purificación. Luego nos vamos a la más famosa, que es la salida de Egipto, en la que el Señor hace que su pueblo atraviese por el Mar Rojo para purificarse y dejar atrás toda esa esclavitud que ellos venían acarreando en su mente, en su corazón, en su historia. Estaba plasmada la esclavitud y es necesario purificarse, atravesar por un cuerpo de agua para salir a la libertad. Hay otra muy, muy, muy importante que rara vez ponemos atención y es justo 3 meses después de estar en el desierto, el pueblo de Dios llega al Sinaí. Y es exactamente ahí cuando antes de presentarse ante ellos, Dios le dice a Moisés, tienes que pedirle a tu pueblo que se purifiquen en agua, que purifiquen sus vestidos, que se purifiquen ellos mismos para poder verme, porque me voy a manifestar delante de ellos. El Señor dice exactamente esto. El Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y haz que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque el día tercero el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esto lo encontramos en Éxodo 19, versículo 10. Antes de presentarse a Él, y es importantísimo que en este momento el Señor se va a manifestar a ellos a plena vista, pero luego el pueblo tiene miedo y no lo hace. Pero lo importante aquí es que el Señor los ordena a purificarse, a consagrarse para poder verlo cara a cara, para poder recibirlo. Luego, estamos atravesando la historia y llegamos a la tierra prometida. Ya pasaron 40 años desde Sinaí y antes de entrar a la tierra prometida, leemos en el capítulo 3 del libro de Josué, en el versículo 10, vas a saber que el Dios vivo está en medio de ustedes y les quitará delante al cananeo, al hitita, al jebeo, al pereceo, al girgaseo, al amorreo y al jebuseo. Miren, el arca del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Tomen pues 12 hombres de la tribu de Israel, un hombre por cada tribu. Cuando los sacerdotes que lleven el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, apoyen la planta de sus pies en las aguas del Jordán se dividirán y las aguas que bajan desde arriba se alzarán como un dique. Es en este preciso momento en el que el pueblo de Dios, esa promesa que había hecho desde Egipto, que los iba a llevar a una tierra que manaba leche y miel, en este momento se cumple. Pero antes de entrar es necesaria una purificación. Recordamos que en el desierto hubo una generación entera que tuvo que morir por incredulidad. Y esta nueva generación que entra a la tierra prometida necesita pasar por un cuerpo de agua para purificarse, para consagrarse. Y luego de esta forma entrar a la tierra prometida y establecerse ya como esposa del Señor. Vemos muchas otras veces en las que los sacerdotes, para consagrarse, y esta es la palabra clave, debían nuevamente sumergirse en el agua. Seguimos avanzando y sabemos que en la tradición judía es necesaria la inmersión en agua, principalmente antes del día de Yom Kippur, que es el día del perdón. Es necesaria la inmersión en agua antes de casarse, antes de entrar al templo, era necesario. Esto nos hace preguntarnos, ¿por qué entonces Jesús, como un judío religioso, practicante, claramente a sus 30 años había muchas veces participado de una inmersión en agua? ¿Por qué en este preciso momento, antes de empezar su ministerio público? Debemos conocer también que en la tradición judía los cuerpos naturales de agua son la forma primaria de purificación.
No son, como los conocemos hoy, los mikve o mikvaot, que son albercas fabricadas por humanos con agua natural, que tienen reglas muy específicas. Estas no son las formas primarias de purificación, sino los cuerpos naturales de agua, ya que fueron creados por Dios desde el inicio y contienen en ellos una forma de consagración. Hemos mencionado muchas veces consagración. Entonces, ¿qué es consagración? Es un ofrecimiento o una dedicación a algo mediante un rito. En este momento podemos entender que Cristo, al dirigirse al Jordán, lo que hace es ofrecerse a nosotros. Se consagra al Padre y el Padre acepta su consagración diciendo: este es mi Hijo amado y se los ofrezco. Y es en este momento en el que Él se consagra al ministerio de amor, de transmitir la palabra de Dios viva a toda persona que lo rodea, hasta llevarlo a la cruz. Entendemos este bautismo como, sí, una forma de obediencia a lo que Él debía cumplir, pero más que eso, es una forma de consagrarse a nosotros, de preceder. Como el pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida, el arca de la alianza iba delante de ellos antes de que ellos entraran al bautismo. De esta nueva forma, Cristo, que es la nueva alianza, va delante de nosotros para anteceder o preceder la entrada a la casa del Padre. Es de esta forma como debemos empezar nuestro año, con esa pasión, con ese ofrecimiento, con esa dedicación al Señor que Cristo manifestó en el río Jordán hacia su Padre y hacia la humanidad entera. Esta es la forma en la que nosotros debemos empezar el año. Este año propongámonos vivir cada día de nuestras vidas con la constante certeza de que, como Josué dijo, la certeza de que el Dios vivo está dentro de ustedes, dentro de nosotros, y más aún el don maravilloso del Espíritu Santo, que en ese momento se manifiesta hasta de forma física. Que este año el Espíritu Santo sea nuestro motor para entregarnos a un ministerio público, para transmitir y administrar a Cristo a cada persona que encontremos en nuestro camino.